Todos sentimos el anhelo de lo salvaje, y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda, de día y de noche. Donde quiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda 4 patas. Clarisa Píncola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Antes de comenzar, te voy a pedir que te pongas cómoda, cómodo, que sientas tu cuerpo y estés presente en este tiempo y espacio. Respira profundo. Y pedite permiso para comenzar. Vamos a adentrarnos en territorios quizá antes no explorados. Y eso se merece nuestra plena presencia y respeto. Déjate llevar por tu cuerpo. Jung dijo, sería mucho más fácil reconocer nuestra pobreza espiritual. Cuando el espíritu pesa, se dirige hacia el agua. Por consiguiente, el camino del alma conduce al agua. Capítulo 10. El agua clara, el alimento de la vida creativa. La creatividad cambia de forma. En determinado momento tiene una forma y al siguiente tiene otra. Es como un espíritu deslumbrador que se nos aparece a todos, pero que no se puede describir, pues nadie se pone de acuerdo acerca de lo que ha visto en medio de aquel brillante resplandor. ¿Son el manejo de los pigmentos y los lienzos, o los desconchados de la pintura y el papel de la pared, unas pruebas de su existencia? ¿Qué tal el papel y la pluma, los macizos de flores que bordean la calzada del jardín o la construcción de una universidad? Sí, por supuesto. Planchar bien un cuello de camisa, organizar una revolución. También. Tocar amorosamente las hojas de una planta, concertar el acuerdo de tu vida, cerrar el telar, encontrar la propia voz, amar bien a alguien. También. Sostener en brazos el cálido cuerpo de un recién nacido, educar a un niño hasta la edad adulta, ayudar a una nación a levantarse. También. Cuidar el matrimonio como el vergel que efectivamente es, excavar en busca del oro de la psique, encontrar una palabra hermosa, confeccionar una cortina de color azul. Todo eso es fruto de la vida creativa. Entre los pueblos de habla española se narra un antiguo cuento llamado La Llorona. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores invadieron los pueblos aztecas de México. Pero es mucho más antiguo que eso. El cuento gira en torno al río de la vida, que se convirtió en un río de muerte. La protagonista es una cautivadora mujer del río, fértil y generosa, que crea a partir de su propio cuerpo. Es pobre, sobrecogedoramente hermosa, pero rica de alma y espíritu. La Llorona es un cuento muy extraño, pues sigue evolucionando a través del tiempo como si tuviera una vida interior propia, como una gigantesca duna móvil de arena que avanza por el territorio. Devora cualquier cosa que se le ponga por delante y construye con ella
y encima de ella hasta que la tierra se convierte en parte de su propio cuerpo. El cuento se cimienta sobre las cuestiones psíquicas de cada generación. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La Llorona cae desesperadamente de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí, el guardián de la entrada dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho. Pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Ahora vamos a escuchar a una Llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también. Y lo mismo ocurre con el cuento de la Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales, unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo, destinado a ser muy alto algún día, me contó esta versión. Me dijo que la Llorona no mató a sus hijos por las razones que se indican en la versión antigua. No, me aseguró Dani. La Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía una fábrica arriba abajo. Pero algo falló. Durante su embarazo, la Llorona bebió agua del río. Sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado al río con los desechos de su fábrica. El hidalgo le dijo a la Llorona que no la quería, ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica. La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida, e inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos, y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos. Cualesquiera que sean los motivos de los cambios que se hayan introducido en el relato a lo largo del tiempo, el tema central sigue siendo el mismo: la destrucción de lo femenino fértil. Tanto si la contaminación de la belleza salvaje se produce en el mundo interior, como si ocurre en el mundo exterior, la contemplación de lo que sucede resulta dolorosa. A veces, en la cultura moderna,
consideramos que lo uno es mucho más devastador que lo otro, pero ambas cosas son igualmente graves. En Estados Unidos, el cuento de la vendedora de fósforos se conoce sobre todo en la versión de Hans Christian Andersen. En esencia, describe cómo son la falta de alimento y la falta de concentración y a qué conducen ambas cosas. Había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio penique y después venderlos por la calle a un penique. Si vendía suficientes fósforos, podía comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se había vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo: «Tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme», pero no tenía leña. Aún así, decidió encender las cerillas. Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente, la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada, y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación, del otro lado de la pared, había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve, y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco, y en una fuente había un pato recién guisado. Pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío le escocía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla vio un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado con unas velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal, y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma, caía una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela, y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él, la estrechó con fuerza contra sí, y ella se puso muy contenta. Pero poco después la abuela empezó a esfumarse, y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo y otro,
para no perder a su abuela, hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta, inmóvil entre las casas. Si tú te encuentras en este apuro, da media vuelta y aléjate. La niña se encuentra en una situación psíquica en la que se le ofrecen muy pocas alternativas. Se ha resignado a permanecer en el lugar que le ha tocado en suerte. Si a ti se te ha ocurrido lo mismo, no te resignes y vete, soltando coses. Cuando la mujer salvaje se siente acorralada, no se rinde, sino que se arroja hacia adelante y extiende las garras para luchar. Cuando transcurre el suficiente tiempo y se produce el suficiente malestar y la suficiente presión, la mujer salvaje de la psique arrojará nueva vida a la mente de la mujer y le ofrecerá la oportunidad de emprender una vez más una acción en su propio beneficio. Tal como podemos deducir del sufrimiento que todo ello entraña, es mucho mejor sanar la propia afición a las fantasías que esperar deseando y confiando en resucitar de entre los muertos. Imaginemos ahora que lo tenemos todo muy claro. Sabemos cuál es nuestro propósito. No nos hundimos en fantasías de evasión. Estamos integradas y nuestra vida creativa florece. Necesitamos otra cualidad. Necesitamos saber qué tenemos que hacer. No en caso de que perdamos la concentración, sino cuando la perdemos, es decir, cuando nos cansemos momentáneamente. ¿Cómo? ¿Después de tanto trabajo podríamos perder la concentración? Pues sí, solo la perderemos provisionalmente, pero es algo natural. He aquí, a este respecto, un cuento muy bonito que en nuestra familia se llama Los 3 cabellos de oro. Una vez, en una profunda y oscura noche, una de esas noches en que la tierra es de color negro y los árboles parecen unas nudosas manos recortándose contra el cielo azul oscuro, en una noche exactamente como esta, un solitario anciano atravesaba el bosque con paso vacilante. A pesar de que las ramas de los árboles le arañaban el rostro y le medio cegaban los ojos, él sostenía en alto una pequeña linterna. Dentro del farolillo, la vela encendida se iba agotando poco a poco. El anciano era todo un espectáculo con su largo cabello amarillento, sus amarillos dientes medio rotos y sus curvadas uñas de color ámbar. Tenía la espalda tan encorvada como un saco de harina y era tan viejo que la piel le colgaba en volantes de la barbilla, los brazos y las caderas. El anciano avanzaba a través del bosque, agarrándose a un abeto e impulsando el cuerpo hacia adelante para agarrar otro abeto, y con este movimiento de remero y el poco aliento que le quedaba, proseguía su camino. Todos los huesos del cuerpo le dolían como si estuvieran ardiendo. Las lechuzas de los árboles emitían unos chirridos semejantes a los de sus articulaciones, mientras él proyectaba el cuerpo hacia adelante en medio de la oscuridad. A lo lejos brillaba una minúscula y trémula luz, una casita, un fuego, un hogar, un lugar de descanso. El anciano avanzó con gran esfuerzo hacia aquella luz. Llegó a la puerta exhausto. La vela de la linterna se apagó, y él entró y se desplomó en el suelo. Dentro había una anciana sentada delante de una espléndida chimenea encendida. La anciana corrió a su lado, lo tomó en brazos y lo llevó a la chimenea. Allí lo sostuvo en sus brazos como una madre sostiene a su hijo y lo acunó en su mecedora. Allí estaban ellos, el pobre y frágil anciano que no era más que un saco de huesos, y la vigorosa anciana que lo acunaba hacia adelante y hacia atrás diciéndole:
calma, calma, no pasa nada. Se pasó toda la noche acunándolo, y cuando ya estaba a punto de rayar el alba, el anciano había rejuvenecido y ahora era un apuesto joven de cabellos de oro y largos y fuertes miembros. Pero ella lo seguía acunando. Calma, calma, no pasa nada. El amanecer ya estaba muy cerca, y el joven se había convertido en un niño precioso de cabellos de oro, trenzado como el trigo. Al rayar el alba, la anciana arrancó rápidamente 3 cabellos de la preciosa cabeza del niñito y los arrojó a los azulejos del suelo. Los cabellos hicieron ting, ting, ting. Y el niñito, que la anciana sostenía en sus brazos, bajó a gatas de su regazo y corrió a la puerta. Se volvió un instante para mirar a la anciana, le dirigió una deslumbradora sonrisa y después dio media vuelta y ascendió al cielo para convertirse en el radiante sol matinal. Perder la concentración equivale a perder la energía. Y lo peor que se puede hacer cuando hemos perdido la concentración es correr de un lado a otro para intentar reunirlo todo otra vez. No hay que correr. Tal como vemos en el cuento, lo que hay que hacer es sentarse y acunar. La paciencia, la paz y el movimiento del balanceo renuevan las ideas. El simple hecho de sostener la idea y de tener la paciencia de acunarla es lo que algunas mujeres llaman un lujo. La mujer salvaje dice que es una necesidad.